Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. De onde vem nossa força? Daqui. Daqui. Vem daqui. 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 Vem daqui. CEMIG, a maior patrocinadora de cultura de Minas Gerais. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Tatiana Rubim, sou idealizadora e coordenadora do projeto Teatro Movimento. Sou produtora já há 30 anos, o projeto tem 19 anos. A gente tem números que vão aparecer aí na tela sobre a quantidade de espetáculos que já fizemos e de temporadas que proporcionamos aqui em Belo Horizonte. Esse é um projeto que gera intercâmbio de espetáculos teatrais já montados pelo Brasil, mas basicamente a gente importa muitas apresentações do Eixo Rio e São Paulo, e também a gente exporta produções mineiras para outras cidades. Já passamos por 12 cidades brasileiras com repertórios mineiros e, enfim, fomos pegos, como todos nós, no mundo, né, com essa pandemia, o que fez com que eu pivotasse junto com a minha equipe, que sem ela realmente a gente não teria conseguido fazer o que a gente está fazendo. Ela é supervisionada pela Bárbara Amaral, tem como produtores a Juliana Peixoto, Mariana Angelis na parte de design e também faz uma assistência pedagógica no projeto agora, e Sônia Branco e Letícia nas redes sociais. A gente partiu de um desafio, né, com o nosso patrocínio viabilizado e na nossa conta, sem poder fazer nenhuma das nossas apresentações que previamente tínhamos agendado de 2019 para 2020. Vivendo esse desafio, a gente pivota o projeto para um ambiente digital e numa busca, né, entre as pessoas da classe que eu respeito e que eu realmente convivo. Eu faço um agradecimento público aqui ao Fernando Mencarelli, que me indicou não só uma profissional, não só uma professora, não só uma atriz, não só uma diretora, mas ela é a nossa anja da guarda, que é Mariana Muniz, né? Mariana Muniz, ela é professora da UFMG. A Mari vou chamar de Mari porque é assim que a gente se chama agora, uma vez que ela é equipe Rubim. Ela fez um pós-doc em teatro digital, supervisionado pelo Jorge Debate, na Argentina, e foi também onde ela conheceu o Matias Umpierres, que é o anjo da guarda também para a gente nesse processo, né? É uma honra muito grande recebê-los, agradeço a presença de vocês, Mariana e Matias. Matias é um argentino, um diretor argentino, que desde 2012 vive em Madrid, e ele tem trabalhos e pesquisas e obras relacionadas às performances digitais que mesclam linguagens entre artes performáticas e audiovisual.
Ele também tem como proteger o Lepage na bolsa Rolex, então hoje é um dos profissionais mundialmente mais respeitados dentro desse ambiente que as artes performáticas podem existir. Na minha conversa com a Mari, a gente falava muito, né, que na época que ela estudou, o teatro digital era um teatro de exceção. E em função da pandemia, ele se faz hoje um teatro do nosso dia a dia, né? Vide todas as lives que foram disponibilizadas aí. Importante dizer que o projeto, ao ser pivotado, ele passa a ser chamado de Teatro em Movimento Digital, e ele tem 3 eixos que a gente vai trafegar. O primeiro eixo é um eixo da formação, que a Mariana faz a coordenação pedagógica. Nós teremos 7 disciplinas ligadas ao teatro digital. É o primeiro curso de educação online com essa temática, né? A Mariana vai falar daqui a pouquinho, vou só fazer as apresentações do projeto primeiro, mas a gente vai falar um pouco sobre isso também. Serão 7 disciplinas durante 5 meses e a gente está fazendo essa preparação com muito carinho para todos os interessados. Além desse eixo, a gente tem um eixo que é ligado ao entretenimento, que tem como a nossa mestre web, nada mais, nada menos do que a diretora e a atriz Inês Peixoto, ao lado do Gilberto Scarpas, e a gente vai fazer uma websérie, onde teremos 10 episódios inspirados na obra do Clube da Esquina e 10 episódios de temáticas livres, muito desse cotidiano pandêmico que estamos vivendo. Essa websérie irá também convidar 20 artistas mineiros, preferencialmente, para estar conosco. A gente tem algumas pessoas também de outras cidades, mas basicamente ela será feita por mineiros. E o terceiro eixo, que é o eixo que o Matias nos deu, junto com Mariana Muniz, toda a luz, né, por ser Matias, esse multiartista, multimediático, e que eu vou pedir para a Mari falar um pouco dela, né, da formação dela, mas também fazer uma apresentação, porque Mari esteve mais próximo do Matias e das fontes aonde os dois bebem. Bem, gente, vou deixar a palavra com você, Mariana. Obrigada, Tati. É um prazer enorme, né, fazer parte desse projeto. Te agradeço. Agradeço muito ao Matias por estar disponibilizando esse espaço para a gente fazer essa entrevista. E eu vou falar em espanhol. A partir de agora vai ter a legenda e o Matias também vai falar em castelhano, em realidade, não espanhol, castelhano. E yo me encontré a Matías en Buenos Aires por una casualidad en el 2016, porque él ya estaba viviendo en Madrid desde el 2015, que también es otra casualidad porque es la ciudad donde yo viví por 8 años, casualmente. Y me había hablado de él mucho Jorge Dubati, que yo creo que es uno de los grandes pensadores del teatro latinoamericano, sin duda alguna. Y cuando yo empecé a buscar referencias artísticas de personas que habían hecho relaciones del teatro con internet, del teatro con el streaming, del teatro con tecnologías digitales, Dubati me dijo que tenía que conocer a Matías porque él estuvo muy impactado con su obra a distancia, que si no lo recuerdo mal, es una obra del 2013, ¿no, Matías? En la que tú traías relaciones con actrices en diversas partes del mundo que estaban ahí presentes delante del público por streaming. Eso en 2013, ahora parece una cosa muy normal, pero en 2013 era una gran novedad. Y entonces yo quedé con Matías, que gentilmente me concedió una entrevista y charlamos por 1 hora, 1 hora y media en un café en Recoleta. Y después de eso, cuando Tati me invitó para dar este cambio en el proyecto, yo dije, no sé cómo lo vamos a hacer, pero sé que lo vamos a hacer contando com Matias. Isso lo tenía muy claro. Vamos falar com o Matias, vamos trazer o Matias para o trabalho. Entonces tuvimos como varias reuniones con él que ya han sido muy productivas, que solo en las reuniones tuvimos muchas ideas y por fin Matías actuó en el proyecto primeramente con la Clínica de la Obsesión, que después voy a preguntar a él para que explique un poquito más.
que es un espacio de experimentación, de búsqueda de ideas con los artistas que van a hacer parte de estas experimentaciones del teatro y ambiente digital. Entonces son artistas como Cacá Carvalho, Yara de Novaes, Bárbara Paz, Márcio Medina, bueno, una cantidad de gente muy buena que estuvo en esta clínica y que él va a hablar un poquito de la clínica. Y quería empezar, Matías, agradeciéndote y pidiendo que me contaras un poco de tu formación como artista, no solo la formación formal, sino que también tus referencias, experiencias que has tenido que consideras como importantes para tu formación artística hoy día. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por la presentación, por invitarme también a formar parte de todo este movimiento que estáis llevando adelante, que es muy, muy, muy extraordinario. Así que felicitaciones y gracias por pensar en mí y en el trabajo que estuve haciendo en todos estos últimos años. Pensando un poco sobre la formación, bueno, pienso varias cosas. Sobre todo creo que un artista empieza a formarse ya desde muy pequeño con un montón de cuestiones que van de alguna manera trazando su vida, en realidad no solamente como artista, sino como persona. En realidad, bueno, yo soy hijo de inmigrantes que inmigraron a la Argentina desde el Uruguay, a pesar de que es un país vecino. Siempre igual sentí que formaba parte de una familia inmigrante porque desde la percepción uruguaya, de alguna manera, era para mis padres el adaptarse a otro modo de vida y a otra relación con la distancia, ¿no? Que en los 80 las distancias todavía eran distancias aún mayores que las que conocemos ahora y que de alguna manera la virtualidad nos permitió cambiar o revertir cierta idea sobre qué es la distancia, ¿no? En este tiempo. Desde un comienzo, también por la profesión de mi padre, que es ceramista y yesero, es moldero y matricero, yo empecé a tener una formación plástica desde muy pequeño, por lo que ya desde los 5 años yo ya iba a un taller de escultura, donde me formaba con un gran maestro polaco, que a la vez era uno de los maestros de Bellas Artes, ¿no? En Argentina, de la Universidad de Artes, por lo que la formación de alguna manera artística sucedió muy desde el principio, ¿no? Y a partir de eso siempre fue creciendo. Empecé desde la escultura cerámica, luego empecé a trabajar sobre la pintura, y ya a los 10, 11 años empecé a tomar clases de actuación principalmente en mi colegio, y luego cuando ya fui adolescente, muy extrañamente mis padres me invitaron a que haga una carrera, como a empujarme a hacer una carrera más tradicional en ese sentido, y yo estudié una carrera que dentro de las tradicionales no es tan tradicional, y es dirección de arte en publicidad. Y mientras tanto, en paralelo, me iba formando con maestros que yo tenía muchas ganas de estudiar, como Julio Chávez, como Rubén Schumacher, maestras como Vanessa Weinberg o como Mónica Bruni, y en todos los casos me fueron dando perspectivas como muy distintas de lo que era la actuación y de lo que era la escena. Por eso los primeros años para mí de mi formación fue en realidad empezar a descubrir quién era yo, ¿no? Y al descubrirme en esos fin de la adolescencia y principio de ya los 20 años, de alguna manera, a medida que me iba descubriendo quién era yo, digo, como persona, también iba descubriendo por dónde iba a hacer del arte una profesión también en ese sentido, y desde qué perspectiva, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a intentar hacer una pregunta en español para ti, Matías, pero le pido ayuda caso no saiba hacerla, Mariana, por favor. Bueno, Matías, ¿qué situaciones formativas tú consideras más importantes para tu trabajo actualmente? ¿Formativas en qué sentido? Como para comprender un poco más.
Bueno, si tú tienes hecho alguna oficina o un trabajo que tú lidas con la tecnología, algo así, que tú crees que hace una diferencia por su actuación en teatro digital. Tal vez necesito un poquito de traducción, perdón. Bueno, Creo Ojalá María, que hablara yo también portugués igual. Mil disculpas y gracias por tu... por favor, ayúdame. porque Tatiana habla muy bien el italiano, entonces a veces mezcla el italiano con el español, el portugués. Yo creo que lo que preguntaba ella es qué situaciones de convivencia con la tecnología has tenido, sea de formación, sea de convivencia como usuario, que crees que son importantes para tu relación con la tecnología en tu trabajo artístico. Muchas gracias. Yo comencé de una manera muy orgánica mi relación con la tecnología, porque desde muy pequeño recuerdo una relación ya con las computadoras. Primero me acuerdo que a los 7 años, más o menos 8 años, empecé a estudiar los códigos de programación, que era como se empezó a estudiar como en los 80s o mediados de los 80s, los lenguajes, ¿no? Y me interesó porque después pensaba en realidad que en realidad fui aprendiendo a medida que fue creciendo la relación más doméstica de alguna manera con la informática. Yo fui creciendo a medida que esos lenguajes se iban ampliando, ¿no? Entonces primero estudiaba como códigos de programación, que me acuerdo que era ir a clases de computación donde solamente estaba con un cuaderno y hacía códigos y escribía números. Y luego de eso pude tener mi primer computadora, que fue la Commodore 64, que es una computadora como mítica. Y luego fui evolucionando de alguna manera con distintos tipos de computadoras, de consolas de videojuego y demás. En paralelo, también la tecnología siempre me iba acompañando en algo que era muy importante finalmente para mi familia y que tenía que ver con la comunicación con seres queridos que estaban a la distancia. Y por eso yo siempre hablo como de tecnologías, también entendiendo que las tecnologías en realidad fueron también la carta, por ejemplo, ¿no? Como medio de comunicación. Entonces yo recuerdo las cartas como una tecnología para mantenernos comunicados y comunicadas, como también después la aparición del teléfono, ¿no? Que yo me acuerdo que el teléfono llegó a la casa de mis padres cuando yo tenía 6 7 años, un poco más tarde que para muchos otros hogares. Y yo recuerdo que, bueno, que en todo el encuentro con el teléfono y en el momento de hablar con familiares por teléfono, escuchar a mi madre hablar por teléfono, porque yo todavía era muy pequeño, pero tratar de construir de alguna manera esa charla para poder entenderla, hicieron que siempre esté muy presente como medios tecnológicos. Después, obviamente, la televisión, la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, todos esos fueron mis instrumentos por los cuales yo entendí cómo relacionarme con el afuera directamente. Por eso, en el momento en donde yo empiezo a producir como artista, fui descubriendo que en realidad mis herramientas eran las que yo tenía a mano, las que yo conocía y con las que yo había desarrollado una relación íntima y una relación sensible. Recuerdo que muy al principio de mi trabajo veía trabajos con tecnología y siempre me llamaba la atención una relación muy solemne, ¿no? Con la tecnología, en donde de pronto veíamos en escena como grandes pensamientos sobre la tecnología y con cuerpos digitales y demás, y todo era de una solemnidad que a mí me alejaba mucho como de cierta relación de lo que yo quería hacer, porque en realidad mi relación con la tecnología no es una relación solemne, porque yo con la tecnología he aprendido un montón de cosas, he amado a la distancia, he extrañado y he llorado frente a una pantalla y una persona que podía extrañar y que podía necesitar. Entonces, de alguna manera la tecnología siempre fue construyendo una relación muy sensible, por lo menos conmigo, y también con el público, evidentemente, al cual va dirigido mi trabajo. Mi trabajo no solamente igual está en una relación directa con eso que conocemos como solamente medios digitales, sino que lo que pone en cuestión en realidad es cómo nos relacionamos con la ficción, porque la ficción es evidentemente necesaria para la humanidad a lo largo de las distintas estadios de la historia,
pero también cómo por medio de dispositivos los podemos complejizar y relacionarnos de otra manera a partir justamente de la ficción. Mari, eu lembro de uma primeira conversa nossa com o Matias, e uma das frases, Matias, que me tocou muito naquele momento de dúvida: será que essa coisa do teatro no ambiente digital, na web, não vai virar tudo vídeo, não vai virar tudo teatro filmado? E a Mariana me deu uma resposta, muito importante, que foi assim: Tati, não importa. A gente não tem que responder essa pergunta. E você, Matias, colocou uma coisa que para mim me inspirou e me estimulou a trafegar nesse mundo novo para a gente, que é o mundo do teatro digital sendo feito na web, que você disse assim: Tati, o teatro na web, ele é feito com as mãos e o coração, assim como era feito no teatro grego. E, para mim, você desmistificou totalmente essa distância, né? Então, Matias, eu queria te perguntar também sobre a sua experiência, né? Você teve experiências aí com artistas num projeto chamado Clínica de Obsessão. Inclusive, para quem não sabe, o Teatro em Movimento convidou também o Matias para fazer a Clínica de Obsessão com todas as pessoas que estão na nossa equipe. Inês, Bárbara Paz, Cacá Carvalho, Yara de Novaes, Gilberto Scarpa, Vinícius Calderoni, Vinícius Souza, André Cortez, Márcio Medina, Fafá. A Fafá ficou como ouvinte. E a gente também teve convidados como Carla Camurati e Carlos Gradim. E foi uma experiência para eles, vocês vão ver ao longo dessa entrevista depoimentos dessas pessoas que aqui participaram. Mas eu aproveito para perguntar, por favor, Matias, um pouco do que se trata a Clínica de Obsessão e onde se encontra a sua obsessão como artista. Bueno, la Clínica de la Obsesión, yo voy haciendo como todo mi trabajo de alguna manera como artista, pero siempre me interesa generar espacios de encuentro con otros artistas. Por eso desarrollo por momentos proyectos que son proyectos curatoriales, donde invito a artistas a reflexionar sobre ciertas problemáticas, pero también me parecía interesante inaugurar un espacio de clínica, ¿no? Como un espacio realmente donde los artistas pudieran ingresar y residir por una semana y justamente poder pensar en realidad sobre cuáles son los orígenes de su práctica, cuáles son las búsquedas que les impulsaron finalmente a producir, ¿no? ¿Dónde está ese primer movimiento que de alguna manera hace que necesitemos del arte de alguna manera para sobrevivir? Entonces, a mí me pareció que era interesante justamente generar ese espacio y charlar con artistas sobre, en realidad, qué es eso que inicia de alguna manera su trabajo como pregunta, cuáles son los elementos que de alguna manera están presentes, estéticos, conceptuales o no, pero que están presentes finalmente en su obra, para trabajarlos, para potenciarlos y para encontrar de alguna manera cuál es esa flecha que va a ir atravesando cada uno de sus trabajos y que va a ir evolucionando a medida que ellos justamente trabajen a partir de búsquedas concretas. Muchas veces yo siento que en todos los espacios de formación, por lo menos que yo tuve, y por eso desarrollo a partir de mi propia experiencia, sentí que faltaba como un espacio de autoconocimiento, ¿no? Como que siempre la universidad o muchos espacios de formación nos acercan a entender cómo se hacen las prácticas que nosotros queremos emplear, cuál es la historia, cómo lo hicieron otras generaciones, pero hay veces que siento que falta como ese trabajo más clínico sobre por qué hago lo que hago, sobre cuáles son las bases de mi lenguaje. Y siento que ahí los artistas, y justamente en conversaciones con artistas, cuando estoy justamente en un rol más como curador, empecé a descubrir que de pronto, claro, faltaba como esa construcción de discurso, ¿no? Entonces la clínica lo que trata es de que ellos visibilicen en realidad las repeticiones que están presentes en sus trabajos, casi como en la palabra obsesión, a mí me gusta como eso que aparece como una obsesión
que por más que no querramos enfrentarla, siempre está ahí como pregunta. Entonces es descubrir cuáles son definitivamente, bueno, nuestras búsquedas, nuestras obsesiones, y descubrirlas junto a ellos y a ellas, ¿no? Luego, con respecto a mis preguntas o mis obsesiones, creo que tienen que ver con esto que les comenté en un principio, de alguna manera, y que tiene que ver con, con preguntas que son, de alguna manera, sobre el territorio, ¿no? Como sobre qué es el lugar donde vivo, en realidad, cuál es mi idea de geografía, ¿no? Cuando en realidad vengo de varias geografías y tengo una dificultad en ese sentido desde pequeño para justamente construir mi identidad, ¿no? Porque siempre pareciera que soy de un lugar al cual no estoy en ese momento. Entonces, esa cantidad de multiplicidad de identificaciones hacen que pudiese empezar a descubrir que en realidad yo nací en una frontera, y es una frontera entre varios países, y también es una frontera que de alguna manera sucede también entre varias disciplinas, ¿no? Porque yo parto del teatro como primera búsqueda, porque creo que a mí lo que más me interesa es el pensamiento sobre el ritual. Entonces, por eso es que necesito del teatro, por su inicio y por su construcción. El teatro siempre tiene ese lado que tiene que ver con el ritual y que marca de alguna manera definitivamente su origen. Entonces, a partir de justamente la construcción del ritual, empiezan a aparecer cuáles son mis herramientas para construir mi ritual. Entonces, ahí aparece la tecnología, aparece la comunicación, y aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con géneros populares, que tienen que ver justamente con una construcción de clase a la que pertenezco, una clase obrera y trabajadora, donde los principales encuentros con el arte eran a partir de géneros populares, y todo eso empieza a generar como un mix de situaciones que hacen que definitiva sea el artista que soy. Pero por eso considero que finalmente el descubrir de alguna manera cuál es el territorio desde el que estoy de pie, cómo veo el mundo y desde dónde lo puedo ver, y justamente cuáles son las herramientas para poder crear las prácticas, ahí está la Clínica de la Obsesión, y que a la vez la Clínica de la Obsesión tiene justamente todas las características también de mi obra, que es una clínica que va cambiando de idiomas, que va cambiando de países, que justamente no propone un tipo de artistas, sino que lo pueden hacer artistas de distintas características, en realidad personas que sean creadoras de universos, de alguna manera, y el arte de alguna manera todo el tiempo está generando universos, ¿no? Quisiera que hablaras un poco, porque luego después de la clínica tuvimos ahí unas conversaciones por el WhatsApp y me comentaste cosas muy bonitas de la experiencia que fue hacer la clínica con este grupo de artistas aquí en Brasil. Y si podrías hablar un poquito cómo fue esta experiencia y cuáles fueron las diferencias que has notado, si hay algo, porque de otra conversación también me hablaste de alguna relación que tenías con Brasil, quizás por la fuerza de los rituales en nuestra cultura, también de la participación de la obra que has hecho de Teatro Solo en São Paulo. Entonces, si pudieras hablar un poco de estas dos experiencias, me parece que has tenido con Brasil y cómo fue para ti trabajar aquí. ¿Qué diferencia territorial, geográfica puedes percibir? Só Acho que complementando um pouco, Mari, é importante que o público saiba, o Matias tem trabalhos por cidades diversas pelo mundo, né? Então, o Teatro Solo em São Paulo, mas Matias também, além de Madrid, onde ele reside, Buenos Aires, de onde ele vem, né? Matias já passou com a sua obra por Nova York, por Moscou, e isso dá... essa pergunta que a Mari fez é bem interessante para a gente, porque a gente quer saber assim, a sua percepção sobre esse nosso universo artístico con el cual você trabajó. La Clínica de la Obsesión en Brasil fue una experiencia muy extraordinaria para mí, sobre todo porque generalmente muchos artistas que están en la clínica hay veces que están en una etapa como de inicio de su trabajo, o muchas veces en una etapa intermedia, ¿no? Como en un momento como de los 30 y algo, 40 y algo, donde realmente necesitan frenar y pensar y repensar sobre su trabajo. En este caso había artistas de todas las edades, pero en todos los casos eran artistas con muchísima experiencia, ya con una búsqueda
y una práctica muy, muy consolidada, ¿no? Y de alguna manera el interés también de todos ellos era justamente el poder descubrir cómo podían hacer un pasaje de esas prácticas como más relacionadas, por ejemplo, con el teatro. También había personas del cine, como ustedes mencionaron y demás, cómo podían hacer como ese movimiento de alguna manera a todo esto que tiene que ver con, bueno, con medios digitales, pero que en realidad finalmente tiene que ver con pensar una cantidad de dispositivos que no son los que ya conocemos, sino otro tipo de dispositivos para presentar nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido fue una experiencia muy extraordinaria y muy generosa de parte de ellos, porque ellos se animaron justamente a entrar en un territorio muy privado y muy personal de cada uno, como para poder descubrir en realidad dónde están todas esas características que pueden hacer que si estaban solamente anclada en el teatro, su práctica pudiese justamente adaptarse a cualquier otro medio que ellos pudieran pensar o desear en ese sentido. Yo creo que el disciplinamiento de alguna manera que armó justamente el diseño de disciplinas y que ha servido para tanto durante tanto tiempo y que seguirá sirviendo evidentemente, también en un momento donde estamos empezando a preguntarnos muchas más cuestiones porque se ha ampliado nuestra percepción, entonces podemos entender que hay más géneros, que hay más disciplinas, que hay formas que son intermedias entre una disciplina y la otra, y lo mismo en el caso de los géneros, ¿no? Entonces, eso de alguna manera hace que desde la transdisciplina y desde el pensamiento trans podamos entender que en realidad las prácticas que nosotros realizamos pueden ser, como son búsquedas concretas, pueden ser realizadas por medio de un montón de dispositivos totalmente diferentes. Entonces, durante la clínica tratamos de jugar con ellos a ir hacia el pasado para que entiendan dónde están los fundamentos principales de su trabajo, para entender que eso se puede entender dentro, fuera del teatro, dentro, fuera del cine, y justamente cuáles son las características que tienen que tener los dispositivos que ellos pudiesen pensar, porque de alguna manera los dispositivos siempre están relacionados con formas orgánicas nuestras. Es decir, cuando yo contaba mi relación con la computación, mi relación con la carta, mi relación con el teléfono, son todas construcciones que yo puedo defender básicamente con mi propia vida, con mi propia experiencia. Yo los conozco en profundidad porque de alguna manera conviví con ellos. Entonces se trata justamente de que ellos trabajen en profundidad esas herramientas que de pronto están en el inconsciente, pero que de pronto no están utilizadas como medios principales de su práctica. Quisiera solo completar con la pregunta de Tati antes, que era porque, por ejemplo, teatro solo has hecho en São Paulo, pero también lo has hecho en Buenos Aires, me parece que también en Nueva York. ¿Cuál es la diferencia cuando cambias de geografía y si percibiste alguna particularidad de cómo fue tu experiencia aquí en Brasil? Que era lo que Tati había preguntado antes. Vale, gracias. Por mi historia también en el Uruguay y justo en una zona muy de costa y bastante cercana a Brasil, yo fui creciendo con un montón de amigos y amigas de Brasil y con un montón de prácticas que tienen que ver con el ritual y como cierta admiración a ese mundo como muy mágico que tenía que ver con Brasil. Hasta que me invitaron para hacer teatro solo en Sao Paulo, Celso Curi, y para mí fue fundamental, como que fue uno de los teatros solo que a pesar de que se hizo en 7 ciudades, como tú dijiste, fue uno de los que más aprendí. Primero que aprendí y admiré muchísimo el elenco que tuve la suerte de poder trabajar con ellos, porque tienen una capacidad de una confianza real que se da en algo evidentemente muy, muy antiguo, evidentemente en el sentido social, y que tiene que ver con una práctica real, con los rituales que de manera indirecta o indirecta conviven casi como una magia que sucede como identificación social, que después hay gente, repito, que puede estar más identificada o menos identificada, pero eso existe como espacio mágico en lo social. Y de pronto me llamaba la atención que cuando hacía los
entrenamientos de teatro solo, que son entrenamientos muy largos, porque los actores y las actrices durante teatro solo están actuando durante 8 horas seguidas, generalmente. Entonces tienen que ser entrenamientos donde ellos aprendan a, desde el cansancio, generar sensibilidad y expresividad. Entonces, en esos entrenamientos, que son entrenamientos muy largos, de muchísimas horas, donde no se frena para nada y ellos tienen que estar totalmente conectados sin desconectar y empezar a conectar con una cuestión muy sensible, veía que no había fisura, que no había dificultad porque ellos no lo hagan, ¿no? Como que había una confianza y una especie de perseverancia para que algo de eso aparezca, ¿no? Como un universo poético, posible y totalmente mágico. Entonces para mí fue fundamental porque me di cuenta que algo de lo que es el origen de mi práctica había llegado como de alguna manera a las manos y a los cuerpos de las personas que lo entendían desde el principio, porque fue con las personas que yo aprendí a hacerlo. Entonces cuando los tuve ahí, fue un momento muy emocionante, que de hecho lo recuerdo porque fue un momento muy emocionante, por lo que siempre voy a estar muy agradecido a Celso Curi, un gran curador y amigo y gestor, porque él me dio esa oportunidad que fue muy reveladora, la verdad, en mi vida. Matias, você foi proteger do Lepage, do Roberto Lepage, pela Bolsa Rolex. A pergunta é, após essa experiência, assim, o que você considerou mais relevante e consequente a esse seu trabalho, né, nessa aprendizagem com Lepage? Bueno, no seu trabalho, claro. A mí cuando me nominaron justamente para este programa, que se llama Rolex Mentor and Protege, que justamente trata de crear una relación orgánica entre un artista joven y un artista muy consagrado, y justamente ponerlos en diálogo. Me fue muy extraordinario también que sea él, ¿no? Que para mí es uno de los grandes y primeros artistas transdisciplinar en un sentido muy global, de un diseño de una carrera realmente muy global, de cooperación con otros modos de producción, que de alguna manera siempre yo fui haciendo con mis prácticas, con mi trabajo, porque cada uno de estos proyectos, o en la mayoría de los casos, siempre los cuerpos y los modos de producir son locales. Entonces he producido con equipos en Colombia, con equipos en Brasil, con equipos en Uruguay, con equipos en Venezuela, con equipos en Estados Unidos, en España, bueno, en distintos países, ¿no? Y eso te hace empezar a entender no solamente cómo se ve tu trabajo afuera, sino cómo en realidad se produce desde otras perspectivas totalmente diferentes a las que uno entiende. Y en ese sentido, Robert es una de las personas, con algunos otros artistas obviamente, que entran en ese sistema global para justamente generar trabajos que hablen en realidad de quién es él, pero de pronto también tiene la capacidad de poder hablar de cuestiones que suceden en Japón, y justamente desde una perspectiva siempre como trans, desde todo punto de vista. Y también desde lo disciplinar, ¿no? Como su trabajo en la ópera y su trabajo en el circo, su trabajo en la danza, su trabajo en el teatro, su trabajo en el cine. De alguna manera hacía que sea muy atractiva esa relación, por lo que fue como el encuentro real entre dos generaciones que, a pesar de que son muy diferentes, en un punto yo soy posible como generación y he podido hacer un montón de cuestiones gracias a la generación de Robert, de alguna manera, que fue quien inauguró ese estadio y empezó de alguna manera a generar otra percepción sobre los artistas. Para mí era muy incómodo cuando yo empecé en mi trabajo y a mí me decían, Matías, concentrate, dedícate solamente a algo, en un momento vas a tener que decidir. Por suerte tuve la capacidad de escuchar muchas cosas en mi vida y de otras evidentemente no escucharlas tanto, porque eso es lo que hace que un artista de pronto se pierda creyendo que solamente puede trabajar dentro de una disciplina, y no es una cuestión de ambición que yo quiero trabajar en una cantidad de disciplinas, sino simplemente un modo de producir que es orgánico para mí. Justamente, finalmente, mi trabajo, por ejemplo, en el teatro,
no luce como teatro, a pesar de que mucha gente del teatro de pronto lo ve y dice, bueno, esto viene de las artes visuales, y alguien de las artes visuales dice, bueno, esto viene del teatro, y alguien del cine dice, esto no es cine. Entonces, a mí me parece atractivo, porque eso es lo que me pasó. Cuando yo era pequeño, yo no era ni argentino, ni uruguayo, no era ni hombre, porque se me volvía, era gay, entonces no podía. Entonces, todas esas confusiones, de alguna manera, son la persona que soy. Entonces, para mí es fundamental que cada artista pueda ser muy coherente en el modo de generar sus prácticas, porque tienen que estar evidentemente relacionadas con esto, porque si no, es incómodo. Y yo lo que trataba todo el tiempo es de hacerlo cómodo, y en ese sentido Robert ha sido un gran compañero, es un amigo, es mi mentor y mi maestro também nesse sentido. Matias, a gente está vivendo um momento muito singular, né? Essa pandemia que está nos deslocando como seres humanos dos nossos espaços, da nossa profissão, está provocando essa reconstrução de muitas coisas. Eu queria saber o que essa pandemia impactou no seu trabalho, como que se você pode falar um pouco da sua vivência dela aí em Madrid. Impactó de muchas maneras, la verdad. Primero dándome cuenta que en realidad yo siempre estuve confinado, como que eso es algo que descubrí en las últimas semanas, ¿no? Yo nací en una familia donde éramos 4 nada más, donde los cumpleaños éramos 4. Y siempre estábamos en la casa, digo, como que había algo que tiene que ver muchas veces con muchos modos de inmigrar, ¿no? Hay gente que inmigra y tiene otra relación totalmente distinta con la inmigración, pero evidentemente la de mis padres era la reclusión. Y en realidad es el modo en el que siempre produje, es un modo bastante confinado en ese sentido. Yo hice obras como Distancia, que justo la mencionaron, que es una obra donde yo dirigí actrices, hice todo un proceso de varios meses trabajando en una relación que era una relación virtual, donde yo estaba en mi casa, en el sillón, y estaba dirigiendo actrices. Mi trabajo siempre está guardado en un escritorio y yo siempre estoy en mi escritorio trabajando, armando las producciones de los trabajos, hasta que en un momento aparece el cuerpo físico y el cuerpo físico se hace presente y se termina algo del trabajo. Pero siempre el cuerpo físico para mí aparece como en la etapa final del trabajo, porque mi trabajo siempre tiene un desarrollo conceptual muy largo, ¿no? Donde primero desarrollo cuál es el concepto de la pieza, después empiezo a trabajar en entrevistas con otras personas justamente para trabajar los conceptos, y finalmente entro en un estadio de producción que también suele ser un estadio virtual, y finalmente entro al estadio físico cuando viajo a la ciudad y empezamos ya a trabajar, si es con actores o con entrevistados, y bueno, y ahí se terminan de armar los trabajos. Por lo que repercutió y no repercutió en realidad, porque yo lo que me di cuenta es que hace tiempo que para mí es importante hablar de eso que se empezó a diseñar justamente por medio de la tecnología, y es que hoy la pandemia nos encuentra comunicados y comunicadas, teniendo relaciones entre todos nosotros y pudiendo construir proyectos juntos, porque pudimos desarrollar eso que mucha gente llama una vida sin cuerpo. Y que me parece bastante llamativo, porque pareciera como que hay un juego hacia la transmutación incorpórea, ¿no? Como si pudiésemos ser incorpóreos. Y eso nos lo permitió de alguna manera la tecnología, que permite que nos acerquemos y que ahora tengamos un encuentro, que es un encuentro incorpóreo en ese sentido, que es un encuentro con figuras virtuales, con figuras que repercuten en nuestra realidad, pero que de alguna manera son figuras incorpóreas. Sin embargo, estas figuras dentro del mundo de la realidad física, porque también comprendamos que la realidad virtual es una realidad en sí, empiezan las discriminaciones, ¿no? Como el otro día pensaba y digo, siempre pareciera que la humanidad necesita guerras, ¿no? Entonces no, bueno, el cuerpo virtual ya no es el cuerpo que necesitábamos, entonces no hay representación, entonces no funciona, como si una cosa
inhibiera la otra, cuando en realidad se trata de justamente abrir más caminos de percepción y abrir más posibilidades. En este momento, que estamos todos en una situación de confinamiento en mayor o menor medida, eh, bueno, de pronto se había diseñado una posibilidad incorpórea que nos permitió seguir avanzando como personas y como sociedad, pero eso yo no creo que termine de volver, que todo se vuelva de alguna manera un mundo incorpóreo donde vamos a estar todo el día con realidad virtual y vamos a estar acostados en camas. Como, eso es un para mí, o por lo menos a corto plazo, es un pensamiento muy apocalíptico que no sirve demasiado para pensar nada. Sin embargo, sí lo que nos permite pensar es, en realidad, cuáles son las formas que justamente suceden y conviven entre dos formas de percepción, pero también dos formas de fisicalidad en ese sentido. Por lo que, de alguna manera, a partir de todas estas cuestiones y todas estas preguntas, claro, mi trabajo generó una visibilidad porque siempre estuvo trabajando estas cuestiones, ¿no? Como veía, inclusive ya posterior a la pandemia, veía proyectos como Drama Home, ¿no? Un proyecto que hice con amas de casa en Colombia, en Bogotá, y en realidad justamente las amas de casa las pensaba como personas que por su profesión son confinadas. Digo, pero son confinadas de la sociedad en ese sentido, desde el punto de vista de profesión. Porque yo creo que quien decide ser una ama de casa, evidentemente tiene que ser tratada como una trabajadora. Mi madre decidió ser una ama de casa y yo me crié en una casa de una trabajadora. Mi madre fue una gran trabajadora y dedicó su vida de una manera muy amorosa a cuidarnos. Y no me parece un trabajo menor, es un trabajo fundamental. Entonces, en ese sentido, me parecía interesante justamente trabajar con ellas y cómo perciben el mundo desde dentro. Y de pronto, claro, ese trabajo dentro de esta realidad cobra otra dimensión. Lo mismo cuando hay un problema con aforos, ¿no? En los teatros. Yo lo que siento es que en plena era digital estamos perdiendo la idea de fisicalidad en sentido muy íntimo y muy personal, porque pareciera que siempre estamos en medio de multitudes, ¿no? En medio de grandes conciertos. Para ser un artista exitoso hay que estar en grandes teatros donde haya mucho público. Y en realidad a mí me interesaba generar un proyecto donde el público vuelva a sentir su cuerpo individual. Y claro, en este momento, en plena situación de aforos limitados, claro, Teatro Solo cobra otra dimensión. Y lo mismo sucede con, obviamente, Distancia, que es una pieza que tiene todos sus mecanismos diseñados para que la teatralidad pueda suceder, pero en términos virtuales. Y justamente todas esas posibilidades, de alguna manera, en esta época están muy presentes. Lo que me llama la atención es que en realidad algunas personas estén descubriendo que eso que estuvimos creando en los últimos 30 o 40 años no sea un mundo real. Y es ahí donde empieza a aparecer de nuevo una guerra que es para mí muy discriminatoria entre qué es virtual y qué es físico. Porque hay gente que le dice el cuerpo físico es el único cuerpo real. Si el cuerpo físico es el único cuerpo real, yo no me dejaría de alguna manera sentirme tocado por las noticias, por ejemplo, que recibo virtualmente. Ni ninguno de los mundos que estamos creando de manera virtual, de la comunicación y demás, no serían importantes para mí porque no son importantes, porque no son cuerpos reales. Entonces, para no subestimar justamente a generaciones que se están identificando y se están desarrollando, inclusive sus corporalidades en distintos tipos de dimensiones, en vez de subestimar esa posibilidad de percepción, en realidad hay que entender que ahí hay más posibilidades. Y quien quiera vivir solamente en ese mundo que se considera real desde el punto de vista físico, va a poder seguir viviendo. Eso es una muy buena noticia para todos ellos y todas ellas. Pero quien quiera vivir en los dos mundos también va a poder. Y quien quiera estar en el mundo virtual también va a poder. Matías, me acordé de una cosa, no sé si has visto una serie yo creo que es de HBO, que se llama Years and Years, y hay un personaje muy interesante, que es una adolescente que usa un anteparo, una especie de mascarilla siempre virtual, y sus padres no le consiguen ver la cara, y que este personaje quiere ser transhumano.
ella quiere ser virtual, ella no quiere ser un cuerpo físico, ella quiere ser virtual. Y ese personaje me tocó mucho porque pensé que de la misma manera que hay personas y que estamos reconociendo el derecho de ser de personas que han nacido en un cuerpo fisiológicamente masculino, pero que son mujeres y viceversa, quizás en un futuro es interesante pensar que puede haber una persona que tiene un cuerpo físico, pero que no lo quiere tener, que quiere ser dados digitales, ¿no? Y es una cosa interesante de pensar. Sí, y me parece fundamental justamente el ejemplo de Years and Years, porque de alguna manera es un ejemplo que habla muy bien de esa generación. Por eso yo, como artista, a mí lo último que me interesa es generar juicio de valor. En todo caso, yo después tomaré o no tomaré eso como para absorberlo como parte de mi vida y de mi cotidiano. Pero en principio se trata de respeto. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño, todo lo que hacíamos los jóvenes era criticable. Primero era el televisor, la caja boba, le decían en Argentina. Después era la computadora, estás todo el día enfrente a la computadora, no sé qué. Y claro, cuando crecí, yo no me quiero volver ese que criticaba justamente a los jóvenes, y estoy tratando de entender que en realidad, generación a generación, la humanidad va ampliando su percepción y va complejizando mucho su existencia, pero complejizando en el buen sentido, lo va reformulando y va pensando cuál es la manera más orgánica de sentir de un modo natural. Yo pienso en todos esos niños que hoy pueden ir desarrollando una búsqueda de orientación sexual sin luchar en contra de lo que es un impulso natural. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, lo natural era algo contrario a lo que yo sentía. Entonces yo tenía que volverme no natural para poder volverme a alguien en un sentido natural. Una cosa asquerosamente siniestra, y me animo a decirlo así públicamente, porque destroza la vida de personas, y justamente de lo que se trata es de ampliar percepciones para que más gente pueda vivir como siente de manera orgánica. Quisiera solo coger este gancho y preguntarte un poco, porque tú de alguna manera estás en el futuro en España. Ya has salido del aislamiento social y nosotros estamos cada día más aislados, sobre todo en Belo Horizonte, que es desde donde estamos hablando. Y cuando todo empezó, yo tenía la idea de que cuando se pudiera volver a hacer teatro, el teatro sería algo aún más valorado porque podría poner en contacto cuerpos físicos. De una manera, es curioso eso, ¿no? Porque siempre nos quejábamos de la educación, porque la clase no sigue los parámetros actuales. Siempre nos quejábamos de que el teatro no nos interesa, y de repente cuando ya no lo podemos tener, una clase entre profesor y alumno face to face, o un espectáculo ahí con los cuerpos presentes, eso cobra otro valor. ¿Crees que la gente va a tener ganas de volver al teatro, este teatro territorial, como un valor importante que se aprende después de un periodo de aislamiento como estamos viviendo? Yo tengo la sensación que sí. Lo que pasa es que es muy difícil en este momento poder a ver, pienso varias cosas. Una que es fundamental, y es que el teatro ya se enfrentó a muchísimas pandemias a lo largo de la historia, ¿no? Porque el teatro existe hace demasiado tiempo, entonces se ha enfrentado a pandemias, a guerras mundiales, a caídas de imperios, se ha enfrentado a cosas mucho más pesadas que lo que estamos viviendo ahora, que es pesadísimo y es una verdadera tragedia lo que está pasando a nivel mundial. Eh, Sin embargo, creo que, y confío en que el teatro es un ritual, y los seres humanos, yo tengo la sensación que necesitamos de los rituales. Por eso mi trabajo todo el tiempo está estudiando la tradición de la performatividad en relación al ritual, porque en realidad para mí quien se sienta a leer el diario a la mañana, siempre con su café y sus tostadas, eso es un ritual. Entonces yo voy
estudiando también dónde están los rituales en el cotidiano y cómo esos rituales nos pueden en realidad construir ficción y cómo justamente construimos otros cuerpos y construimos esa otra edad. Porque al final lo que está haciendo todo el tiempo el ritual es una invocación, ¿no? Una invocación de conocimiento, una invocación sensible en relación a recuerdos, una invocación de algo, donde nos estamos comunicando con una especie de más allá, mágico, no mágico, pero de alguna manera siempre aparece como una especie como a veces digo, el mito de la caverna, ¿no? Donde no se sabe quién está soñando a quién en ese sentido. Entonces a mí me gusta ese juego, porque es un juego que evidentemente lo veo demasiado presente en la historia de la humanidad durante todos sus estadios, y también veo que evidentemente gracias a la representación y a eso que llamamos ficción, nos podemos entender que nos rodea, podemos generar un espacio de distanciamiento como para poder sentir o abrir canales de percepción. Entonces, en ese sentido me parece que confío en la historia de nosotros como humanidad y en por qué evidentemente los teatros siguen abiertos. Es una pregunta que tal vez el cine no pueda responder. El cine puede llegar a tener problemas, digo, como con sus salas tradicionales. El cine evidentemente está haciendo una transmutación. Sin embargo, el teatro siempre se sigue manteniendo en ese lugar, porque evidentemente necesitamos volver al ritual para invocar. Y yo confío en esa tradición. Entonces, más que futurología, lo que pienso es, confiemos en nosotros mismos. Matias, com a sua experiência profissional e depois de você ter falado isso tudo sobre esse momento pandêmico, a minha pergunta é assim, o que você diria a um jovem artista que se vê um pouco sem entender o que ele vai fazer da sua arte nesse momento da pandemia e no momento pós-pandêmico? O que você diria a um jovem artista? Para mí es como fundamental preguntarse por qué hago lo que hago, ¿no? Como que hace un tiempo yo estaba haciendo una entrevista y la periodista me dijo, me llama la atención que siempre que te pregunto algo de tu trabajo me respondes con algo de tu modo de relacionarte con la vida en un punto, porque yo creo que el trabajo es mi modo de relacionarme con mi vida. Por eso hay algo que es trabajo y a la vez es parte de mi vida, porque no veo otro modo de tener contacto con la vida, por lo menos en mi caso. Entonces, a mí lo que se me ocurre sobre todo es que para esas personas les preguntaría por qué hacen lo que hacen y qué pueden hacer hoy, qué pueden desarrollar desde su propia percepción hoy y trabajar sobre esas posibilidades. Para mí hay algo que tiene que ver con esta ansiedad, que tiene que ver con la traducción a lo digital, y la traducción a lo digital no es sola, hay algo que es trabajo de archivo, ¿no? Uno filma una obra de teatro, la sube a una plataforma y la exhibe digitalmente. Eso no es necesariamente crear una experiencia digital en ese sentido. Eso para mí es como la primera instancia de lo que podría llegar a ser la construcción performática dentro de la digital, porque justamente para mí hay que generar en la propia interfase, hay que generar una poética. Hay que tratar de generar como metáforas en ese modo de relacionarnos, en cómo nos relacionamos con la pantalla en un sentido sensible, en qué lugar ocupa la pantalla en relación a nuestras vidas, en qué me puede mostrar la pantalla y no me puede mostrar otra cuestión, por lo que también pienso que no se preocupen solamente por resolver sus trabajos desde el modo digital, que ahora solamente se habla que es por medio de pantallas. Hay un montón de modos, y pueden ser justamente la carta, pueden ser
mensajería, por ejemplo, de los delivery. Yo tal vez puedo estar haciendo un proyecto que haga entrega por medio de delivery y el encuentro con el público es por medio de La un pantalla delivery. de LED, como lo hiciste en Drama Home, me parece que Claro, podrías hablar un la, poquito. como Drama Home, por ejemplo, son pantallas que están en las puertas, en las fachadas de las casas, de 7 amas de casa, y donde ellas están dentro escribiendo en sus computadoras y nosotros vemos las casas que escriben de alguna manera los textos que esas casas le dicen a la gente que justamente pasa por la puerta, o vecinos que viven enfrente, que escuchan a una casa hablar. Entonces me parece que podemos empezar a generar una cantidad casi infinita de posibilidades en ese sentido, porque si inclusive ingresamos en el mundo de lo digital, nos acerca algo que la humanidad no conocía demasiado, y era lo teóricamente infinito, ¿no? Como que ahora hay videojuegos que desarrollaron justamente qué es lo teóricamente infinito, que yo puedo ingresar en un videojuego con un avatar y entro en un mundo que es infinito, que a medida que avanza, nunca se termina porque justamente hace lo que hace la red virtual, que es a medida que seguimos vivos, lo que hacemos es seguir generando contenidos y esos contenidos hacen que ese universo crezca a medida que nosotros crecemos. Entonces podríamos decir que también es un universo que es tan infinito como la vida humana, es decir, desde el momento en donde dejemos de estar vivos, ese universo va a desaparecer porque justamente es una construcción humana. Entonces, todo esto nos llena en realidad de posibilidades y de metáforas que esta época nos invita a pensar. Después ya vamos a tener tiempo para volver a esa normalidad que cambiará un poco, pero que no será muy distinto a lo que conocíamos. Pero lo interesante es que vamos a tener un tiempo de estudio sobre nosotros y nosotras, donde vamos a haber podido desarrollar otras percepciones que cuando volvamos a ese modo de producción descubriremos otras cuestiones. Por eso a mí me llama la atención y tengo muchas ganas de volver al teatro, tal vez ver qué pasa de aquí a un año, sobre todo, ¿no? Porque ver realmente qué efecto dejó esto en la práctica teatral, porque si algo tiene extraordinario el teatro es que es una práctica que evoluciona constantemente y sin prejuicios. Hay veces hay establishment que generan prejuicios sobre el teatro es esto. Perfecto, yo no trabajo para ellos, y como yo no trabajo para ellos, trabajo justamente para el público con el que construyo mi trabajo, más todos los colaboradores con los que hacemos el trabajo, más artistas que invito a hacer distintos proyectos. Nosotros trabajamos para lo que estamos probando en ese sentido, y de eso se trata, de sacar un poco los prejuicios, y esta época nos está invitando a eso, a mover esos prejuicios en muchos sentidos. Por eso para mí era importante hablar de todas las cuestiones de géneros y disciplinares, porque en esta época emergen de alguna manera esos prejuicios con distintas formas, y es extraño, ¿no? Que en un momento donde las derechas están generando estos extremos de pensamientos que no nos permite pensar, por momentos veo que es una norma social, donde pareciera que siempre hay que, en el medio hay un montón de posibilidades, y de esas posibilidades se trata lo que tenemos que hacer en este momento. Entonces a todos las personas que estén preocupadas con qué hacer en este momento, tienen mucho para hacer, fuera de estar angustiados. Obrigada. Matias, falando dessa ideia, né, de presença e convívio, que são ideias estruturais para se pensar o teatro, né? A ideia de copresença, onde os atores e espectadores dividem o mesmo espaço e tempo. Como essa ideia acontece nesse lugar do teatro virtual? Mariana, talvez você tenha que me ajudar na traducción. Un poquito. Cuando estamos hablando del teatro que se hace virtualmente, que es el teatro que se puede hacer en este momento, hay un desplazamiento territorial muy grande, porque el público y los artistas no están ocupando el mismo lugar físico, aunque puedan estar en la misma coordenada temporal, no están en la misma coordenada espacial. Entonces hay un tensionamiento muy fuerte y hay, como tú dijiste, mucha gente que dice, bueno, esto no es teatro, esto no es teatro, esto no es teatro, lo que están haciendo no es teatro. Entonces quisiera que hablaras un poco de tu percepción de
¿qué pasa cuando no es posible estar juntos en un mismo espacio? Y de la Sí, relación también, ¿no, Mari? Con el Y cuando esta relación cambia. Digital en la web. Volvería justamente a lo que justamente mencioné recién, y se trata para mí de sacar los prejuicios, ¿no? Como, a ver, tal vez sea mejor poder pensar, también en relación a lo que me dicen, que ya vamos a volver al teatro. Mientras tanto, ¿qué aprendimos en el teatro que podamos aplicar a esta realidad? Porque el teatro es una profesión, es una disciplina, pero también es un edificio, ¿no? Un edificio físico donde todos nos sentamos y donde todos conocemos cómo es. El problema para mí se arma cuando queremos generar en ese edificio físico lo mismo que sentíamos estando todos juntos y todas juntas, en unas condiciones totalmente distintas. Entonces, lo que pienso es, olvidémonos de eso y empecemos a probar dentro de todos los oficios que desarrollamos dentro del teatro, quienes vienen del teatro, ¿qué nos permite generar performatividad en un sentido fuera del teatro, ¿no? Tal vez virtual, o como yo digo, o tal vez por medio de cartas, o tal vez ¿dónde está la performatividad? Yo les preguntaría, ¿dónde está el teatro fuera del teatro a esas personas? Quiero ver esos trabajos. Esta época es para hacer esos trabajos. Mientras tanto, el teatro sigue ahí. Y ya vamos a volver. Pero desafiar, pedirle al teatro que se vuelva algo que no es en el sentido estricto, no tiene sentido. Entonces es lógico que gente que viene muy del teatro y que solamente trabajó dentro del teatro y quiere hacer el teatro, dentro del teatro, diga, eso no es teatro, porque es verdad, porque hay un punto que se trata de performatividades por fuera, que yo creo que justamente los seres humanos, hay momentos que por más que construyamos virtualidad, necesitamos estar juntos. Y el estar juntos existe desde el teatro, desde los conciertos, desde el cine, de distintas formas, desde un cumpleaños, desde una reunión personal y demás, pero también las construimos en un sentido virtual. Por eso construimos reuniones por Zoom y desarrollamos tecnologías como Zoom, por eso construimos distintos tipos de performatividades que suceden de manera virtual, pero yo por eso lo que invito es a eso, justamente, a poder pensar entonces dónde está el teatro por fuera, qué aprendiste en el teatro que puedas aplicar a otras cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera completar un... Quiero hacer una última pregunta, por favor. Dale. Não, antes, Tati, deixa eu só falar uma coisinha, porque eu acho que tem a ver com isso, aí você faz a última pregunta. En la primera reunión que hicimos del Teatro en Movimiento con el equipo que se formó, yo creo que fue justo en el 20 de marzo, cuando en Belo Horizonte entramos en aislamiento el 13, o sea, una semana después, había una inseguridad muy grande, los artistas que vienen del teatro, y ellos se preguntaban y me preguntaban a mí, decían, ¿pero eso es teatro? Y yo les dije, mira, me parece que esta pregunta es completamente improductiva en este momento. Preguntar si esto, que es lo que podemos hacer, es o no es teatro, y de esto decir si lo vamos o no lo vamos a hacer, es una pregunta que te paraliza completamente y que me parece que no tiene que ser respondida porque poner límites muy restrictivos a un tipo de arte de alguna forma es matarla. Porque entonces es algo que, bueno, es como ir al zoológico. Voy al zoológico a ver el teatro, que es algo que ya no existe más en la vida cotidiana, ¿no? Colocarlo como en un museo. A mí algo que me interesa mucho, como siempre pensar en relación al teatro y por lo que a mí me interesa, es justamente por esta cuestión que yo repetí ya muchísimas veces y que tiene que ver con el ritual y con la capacidad de invocación que tiene, ¿no? Eso que tiene el teatro, que cuando alguien ingresa al teatro, aparece de pronto, por ejemplo en Argentina, hay muchas salas de teatro que están hechas en casas, ¿no? Entonces uno ingresa en la cocina de una casa a ver una obra de teatro que sucede en una nave espacial. Y el teatro crea una convención en donde yo veo que esa cocina se vuelve una nave espacial. Y durante una hora hago un viaje por el universo
y por otra galaxia, en esa nave espacial, que en realidad es una cocina, pero que todos invocamos otra forma y dejamos de ver esa cocina, y dejamos de estar ahí, y nos vamos a ese otro más allá que nos está queriendo invitar ese creador o creadora. El cine, por ejemplo, cuando muestra una cocina, generalmente muestra una cocina. Cuando yo veo una serie en Netflix y algo me está mostrando la pantalla, generalmente me está mostrando eso. No hay metáfora mucho más allá de eso, tal vez de significados, de significantes, si las hay, pero no en un sentido estricto en el pensamiento de convención. Entonces, lo que justamente creo que es el desafío, es cómo podemos estar enfrente a una computadora o cómo podemos estar en esta situación y podemos estar en otro lugar. Eso es lo que nos enseñó el teatro y eso es lo que evidentemente el ritual sigue vivo porque lo seguimos necesitando. Entonces, esa para mí me parece que es uno de los puntos tal vez fundamentales a pensar en esta época. Matias, indo para o final da nossa entrevista aqui, desse bate-papo com você, eu queria já também agradecer a Mariana e o seu tempo, espero que as pessoas curtam esse nosso bate-papo. Mas estando você no futuro, né, considerando esse momento da pandemia em que o teu país já está sendo aberto e nós estamos na nossa cidade em pleno confinamento, o que você diria para o Brasil? ¿A qué Brasil? Esa es la pregunta. ¿Cuál de todos, no? Porque... O Brasil que você quiser escolher, assim, eu também não quero pôr limite, porque realmente somos muitos Brasis e muitas situações, mas se você quer falar um pouco da parte política, fica à vontade. Yo creo que yo como latinoamericano crecí con mucha admiración a Brasil. A mí me parece que Brasil es un país que tiene un gran capital humano y un gran capital natural en ese sentido, ¿no? Como que geográfico en ese punto. Y tal vez ese sea el principal conflicto, que evidentemente detrás de todo esto hay una lucha económica, tal vez justamente por hacer que este país, que puede ser y que es una gran potencia, deje de serlo, ¿no? Entonces, yo creo que en medida que a mí me apena mucho, ¿no? Como esta cuestión que hay veces se crea en Latinoamérica generando separaciones, ¿no? Como generando polarizaciones, porque de alguna manera los que perdemos somos los brasileños, somos los argentinos, ganan los de afuera, chicos. Digo, si no se ponen a defender juntos ese país que es de ustedes y que es un faro para muchas cuestiones en el mundo históricamente, lo tienen que defender. No hay religión que pueda tapar esto, no hay diferencias políticas, raciales. Si está en riesgo Brasil como país, Brasil como capital humano y capital físico con su naturaleza y demás, están poniendo en riesgo lo que mejor tienen en un punto, que son ustedes mismos. Y justamente para mí, si el universo virtual no fuera tan importante, no sucedería todo esto que está haciendo que la gente esté tan poco comunicada por momentos, porque hay un exceso de comunicación y una falta de por momentos sentido crítico en algunas partes de la sociedad que no permiten que en realidad, entender que en realidad si Brasil lastima su educación, va a necesitar 20 años para salir de ahí. Si lastima su salud pública, van a necesitar 20 años más para salir de ahí. Que quienes toman esas decisiones, que piensan que no son, tal vez, que no van a repercutir tanto en su realidad, van a repercutir en su realidad y las van a cambiar posiblemente para siempre, y cuando digo para siempre es para la vida que ellos van a poder vivir. Entonces es fundamental que en este momento, por lo menos yo viéndolo de afuera, para mí no se trata de discutir con el otro o poniendo al otro en otro universo, porque en realidad están en el mismo y son parte de la misma geografía, y se trata de ponerse de acuerdo y de entender que lo que hay que priorizar en este momento y lo que nos está dejando el COVID como principal, para mí, desde mi percepción, como principal enseñanza, es que hay que priorizar por sobre todo la vida. Y la humanidad fue desarrollando la historia priorizando la economía, que encima es la economía de un pequeñísimo
grupo de personas que comprenden una sociedad y que tienen a una cantidad de personas luchando para que esas personas tengan unos derechos que son solamente privilegios. Entonces, en ese sentido me parece fundamental que este momento, si se empieza a priorizar la vida y si se valora la vida por sobre todas las cosas, y cuando digo la vida no digo solamente la vida humana, sino que digo la vida natural y toda la vida que está sobre la tierra, el mundo va a ser totalmente diferente. Y de eso se trata, y ojalá que Brasil, que tanto nos ha dado lecciones y nos ha enseñado tantas cosas a mí en personal, que también me enseñe que se puede también salir de este estado de confusión y que se puede seguir siendo un país extraordinario como son. Ojalá. Ojalá. Obrigada, Matias. Muito obrigada, A gente. ustedes. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês confiram a programação do Teatro em Movimento Digital, que vai estar nas plataformas das redes digitais, Instagram, YouTube, Twitter e também no nosso site. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Matias. Tchau, Mari.